Bien, retomo entonces el informe pericial número 6570 de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales Metropolitana da cuenta de la diligencia de incautación de evidencias entregadas por la víctima con fecha 14 de octubre de 2024, correspondientes a una chaqueta, un suéter sin manga y un pantalón tipo jean. Todas esas evidencias fueron debidamente periciadas y dio da cuenta el informe pericial bioquímico número 13 de fecha 22 de octubre de 2024, emitido por el Servicio Médico Legal, que concluye que los exámenes efectuados a las muestras de pantalón resultan positivos a la presencia de sangre humana y los exámenes efectuados a las muestras chaqueta y pantalón resultan positivos a la presencia de espermatozoides y fluido seminal. Dichos restos fueron periciados por la Unidad de Genética Forense del Servicio Médico Legal, que evacuó su informe pericial de ADN número 13, de fecha 30 de octubre del 2024, suscrito por la perito y su declaración complementaria de la misma con fecha 7 de noviembre último, cuyos resultados en lo pertinente dan cuenta de lo siguiente. De la fracción espermática del pantalón en la zona genética mezclada de dos contribuyentes, que respecto de uno de los, comillas, contribuyentes, se encontró material genético suficiente para los fines comparativos de la pericia y se determinó que es 83.000 millones de veces más probable que corresponda a la huella genética del imputado a que corresponda a otra persona. Que respecto del segundo contribuyente, su contribución es parcial, atendido las condiciones de la muestra, que la hace insuficiente para fines de análisis comparativo. No obstante lo anterior, la perito considera que podría corresponder a la presencia residual de la víctima, toda vez que aparece solo en algunos de los marcadores autosómicos. Que tales acertos, señala la perito, se sustentan en que no se obtuvo presencia de un segundo cromosoma Y, sino solo el del imputado, de forma que esta huella genética mezclada, que en esta huella genética mezclada hay un solo contribuyente masculino, el imputado. De esta manera, en base a los antecedentes ya referidos y en particular con el mérito de las pericias científicas emanadas del Servicio Médico Legal para esta audiencia, se entiende justificada la existencia del acceso carnal. En relación a la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, que en este caso se expresaría en que la víctima se hallaba privada de sentido, entendida, como ya se ha dicho, en la ausencia temporal de conciencia o sin facultades intelectuales para adquirir conocimiento del acceso carnal de que fue
Refirió que acudió donde la doctora, entiendo que eso aconteció el día 28 de septiembre, a quien le contó que todo lo que le había pasado sintiéndose mentalmente paralizada. La doctora le recomendó denunciar. Silencio en el audio. Por último, la segunda vez que la víctima habló con el imputado luego de ocurridos los hechos, él le habría referido estar preocupado, que se podía saber. Ella le dijo que estaba destrozada y que lloraba todos los días, que sentía que tenía que salir de ahí, de ese lugar de trabajo. Hagan silencio en el audio. Luego lo interpeló preguntándole al imputado acerca de por qué no la fue a dejar a su casa, por qué no llamó a alguien o por qué no habían arrendado otra habitación para ella, por qué ella no había consentido, no había consentido y que de haber estado consciente. Silencio en el audio. Ante lo cual él habría agachado la cabeza y desvió la conversación en todo momento hacia su carrera política. Confirma lo anterior las declaraciones del personal del restaurante. En relación al consumo de alcohol por parte del imputado y la víctima, se trató de 8 vasos de pisco sour, cada vaso de 330 ml con un contenido de pisco de 180 ml cada vaso. El video número 4, donde se advierte que el taxi en el que se trasladaban víctima e imputado se detiene, se abre la puerta del copiloto y la víctima, sin bajarse, habría procedido a vomitar. Se observa que el taxista se baja y procede a limpiar, al parecer, una parte del taxi del lado del copiloto. Se ven los papeles o toallas húmedas que deja tirados en la calle. El video 5, donde se aprecia claramente el mismo taxi en calle General Maquena, pasado Teatinos, a las 23:33 horas del día 22 de septiembre pasado. El taxi se detiene, la víctima se baja del vehículo, cruza caminando peligrosamente la calle, me parece que con semáforo en rojo, el imputado la va a buscar y la sube nuevamente al taxi. El video número 10, misma fecha, pero a las 23:49 horas el taxi se detiene en calle Teatinos con Huérfanos. El imputado se baja, iba en el asiento detrás del copiloto, le abre la puerta a la víctima, la que trastabilla, se dirigen caminando hacia un pasaje. El taxista permanece con su vehículo estacionado y luego camina en el mismo recorrido que hicieron el imputado y la víctima. Videos 11, 12 y 13. Se observa el ingreso de la víctima junto al imputado al hotel. La víctima claramente se desplaza con un caminar errático. Prácticamente el imputado la firma con sus manos. Coincidente con lo anterior, los recepcionistas del hotel declararon en lo pertinente que vio al imputado junto a una mujer, comillas, se veían un poco alegres, se veían tomados. Que posterior al ingreso el imputado se le acercó para pedirle otra llave de acceso a la habitación y, comillas, no le sintió olor a alcohol. Refirió que ella se veía muy mal, jurada. El imputado la tomaba de la cintura. Le dijo a su compañero que ella iba muy ebria. El caballero la ayudaba a caminar. A su turno, en lo que interesa en este punto, declaró que a la chica, refiriéndose a la víctima, la notó que estaba ebria o drogada.
Precisó que cuando ella lo hace parar, de manera inmediata mete la mitad de su cuerpo por su ventana, la del piloto, y le pide ayuda señalándole que no se quería ir con el sujeto con el que estaba. Le dijo que si necesitaba que le ayudara, que se subiera al auto en el puesto del copiloto, por lo cual ella, estando con la mitad del cuerpo por su ventana, la tuvo que ayudar a sentarse e ingresar el resto de su cuerpo por su ventana. Mientras eso sucedía, señala el taxista que el sujeto con el que andaba la chica ya se había subido al taxi por la puerta trasera, que en un momento del camino la mujer comenzó a meterse los dedos a la boca con la clara intención de vomitar, por lo que paró el vehículo y ella comenzó a vomitar arriba de su taxi y se manchó su cara, su ropa y parte del asiento y la puerta del lado del copiloto. En ese momento él se bajó de su taxi y le dijo al sujeto con el que andaba que la limpiara, ya que era su pareja, o eso entendía hasta el momento. Que el sujeto, el imputado, se quedó en todo momento arriba del vehículo y él, el taxista, se bajó a ayudar a la chica, le abrió la puerta del copiloto, sacó unas toallas húmedas y él mismo le limpió la cara, sus manos y parte de sus vestimentas. Cuando llegaron al hotel, ellos, imputado y víctima, se bajaron y caminaron hacia la mitad del pasaje. Él se bajó nuevamente a limpiar su vehículo, el taxista. Y recuerda que en la conversación que ellos tenían, logró escuchar que ella le decía al sujeto que él los acompañara al hotel. O sea, que el taxista los acompañara. Que esa invitación la chica también se la hacía cuando iba manejando. Se imagina que la chica lo decía para no estar a solas con el sujeto. Precisó que en ningún momento vio forcejeo entre ellos, pero que el imputado la tomaba del brazo como para sujetar a la chica y ayudarla como a estabilizarse, ya que se notaba que ella estaba muy ebria. Que este cúmulo de antecedentes dan cuenta del evidente estado de ebriedad en que se encontraba la víctima previo a la agresión sexual de que fuera víctima, de manera que se justifica en esta audiencia la ausencia de voluntad del sujeto pasivo, vale decir que efectivamente se hallaba privada de sentido o sin facultades intelectuales para adquirir conocimiento del acceso carnal de que fuera víctima. En cuanto a los elementos del delito de abuso sexual de mayor de 14 años, que los mismos antecedentes ya expuestos, salvo lógicamente las pruebas científicas del servicio médico legal, acreditan a juicio de este juez igualmente en esta audiencia la concurrencia de los requisitos legales establecidos en las letras A y B del artículo 140 del Código Procesal Penal, en orden a presumir fundadamente que el imputado realizó actos de significación sexual y relevancia con contacto corporal, pues se trata de un sujeto mayor de edad que habría procedido que la víctima estaba incapacitada para oponerse, atendido el estado de ebriedad, atendido el estado de shock, en sus términos, al estado de estupefacción y confusión, que así lo describe la Fiscalía, en que se encontraba. Silencio en el audio. Que la relevancia de dicha conducta dice relación con atentar en contra de la indemnidad o libertad sexual de la víctima, no siendo meros contactos corporales casuales o accidentales, exentos de un ánimo libidinoso,
pues el imputado habría efectuado un comportamiento de connotación sexual de manera inequívoca y relevante, incapacidad de oponerse por parte de la misma, que presumiblemente el imputado actuó motivado por un ánimo lascivo y con una intención libidinosa, la cual se desprende de la naturaleza o características de los hechos realizados y en particular de la zona del cuerpo de la víctima que fue afectada. Que si bien no se ha hecho valer algún informe pericial psicológico de daño y de reparación del mismo, que en mi concepto en general se trata de prueba fundamental en sede de juicio oral, ciertamente, tratándose de delitos que no dejan huellas físicas en la víctima, como lo son los abusos sexuales, pues a la fecha no existe dicha pericia, no puedo desatender y considerar como indicios que fundarían el grave daño psicológico que afecta actualmente a la víctima, producto en particular del delito de abuso sexual del que fuera víctima consciente, algunas de las declaraciones que se han expuesto en esta audiencia y el documento singularizado como informe de atención psicológica suscrito por la psicóloga. A saber, el padre de la víctima declaró que el relato acerca de los hechos por parte de su hija, la víctima lo califica y reitero como desgarrador. La madre indica que su hija no volverá a ser la misma, que no puede dormir bien, que tiene constantes crisis de llanto, por lo mismo ha tenido que llevarla al servicio de urgencias, que los acompañó el día 14 de octubre a hacer la denuncia en Fiscalía. Como testigo declaró que vio muy afectada a la víctima, preocupada, tan mal que incluso le escuchó decir que se quería matar junto a su padre. La doctora señaló que el motivo de la consulta fue la habilidad emocional de la víctima, la que se sentía muy mal y culpable. La vio llorar, por lo mismo la trató de contener. El psicólogo declaró que la víctima lloró durante toda la sesión en razón de la gran angustia que tendría al no saber qué le pasó, si fue violada o abusada sexualmente. Por su parte, la psiquiatra declaró que atendió a la víctima el pasado 8 de octubre. Refiere dicha profesional un relato claro y fluido de parte de la víctima. Descarta psicosis y que sin perjuicio de la falta de compromiso emocional que advierte la víctima, ello no quiere decir que no esté afectada. Por último, la profesional psicóloga, señora, da cuenta en su informe que la sintomatología que presenta la víctima sería reactiva a hechos de vulneración sexual en su contra. De manera que todos estos antecedentes y declaraciones referidas, reitero, permiten presumir fundadamente que el imputado realizó actos de significación sexual y relevancia con contacto corporal en contra de la víctima, aprovechándose el imputado que la víctima estaba incapacitada por oponerse, atendido el estado psicológico en que se encontraba, según la víctima, en estado de shock. Por consiguiente, y respecto de ambos delitos, el imputado claramente habría actuado con dolo directo, vale decir, conociendo y queriendo realizar las acciones típicas y antijurídicas. Máxime que ni siquiera se ha alegado en esta audiencia por parte de la defensa la concurrencia de algún error de tipo que pudiera excluir el dolo de la gente. Séptimo y último considerando, en cuanto a la necesidad de cautela. El Ministerio Público y la parte querellante solicitan la prisión preventiva del imputado, estimando que dicha medida cautelar resulta indispensable para el éxito de la investigación, asimismo que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad y de la ofendida. Que la solicitud de prisión preventiva respecto del imputado, fundado en que dicha medida cautelar resulta indispensable para el éxito de la investigación y que su libertad es peligrosa para la ofendida, por dichos acápites, la petición, a mi juicio, resulta infundada y, por lo tanto, por dichos acápites, reitero, será rechazada la solicitud, concordando en este punto con las alegaciones de la defensa. En efecto,
Tanto el Ministerio Público como la parte querellante han fundado en ese punto la solicitud de prisión preventiva en lo esencial en base a un supuesto comportamiento desleal desplegado por el imputado con posterioridad a la comisión de los delitos que nos convoca en esta audiencia y que lo llevó incluso a utilizar medios y agentes del Estado, policías, fuera de todo marco legal y en su favor, obstaculizando con ello la investigación y directa o indirectamente tratando de amedrentar a la víctima. Que a mi juicio no se cumplen los requisitos legales para disponer la prisión preventiva en base a dichos parámetros, pues es un requisito legal que el Ministerio Público o la parte querellante, en primer lugar, señalen fundadamente cuáles son las diligencias precisas y determinadas de la investigación futuras, respecto a las cuales su éxito se vería afectado estando el imputado en libertad. Reitero, no se ha referido ni una sola diligencia precisa y determinada para fundar aquello. A mayor abundamiento, tampoco se han hecho valer antecedentes calificados que fundadamente permitan concluir a este tribunal acerca de la existencia de sospecha grave y fundada que el imputado pudiera obstaculizar la investigación mediante la destrucción, modificación, ocultación o falsificación de elementos de prueba, o que pudiera inducir a testigos, peritos o terceros para que informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, más allá de las aprehensiones subjetivas que tienen, legítimamente, tanto la Fiscalía como la parte querellante. Ocurre algo similar en relación al supuesto peligro para la seguridad de la ofendida, pues no se han expresado que existan antecedentes calificados. ¿Cuáles son? Los desconozco, que permitan presumir que el imputado realizará atentados en contra de la víctima, en contra de su familia o en contra de sus bienes. De manera que también por ese aspecto, a mi juicio, claramente la prisión preventiva resulta infundada. La petición de prisión preventiva resulta infundada. Que por otro lado, se ha formalizado el imputado como autor de 2 delitos consumados. Un delito de violación propia y un delito de abuso sexual de mayor de 14 años. El primero tiene asignada pena de crimen y el segundo pena de presidio menor en su grado máximo, esto es 3 años y un día, 5 años de privación de libertad. De manera que, claramente, en cuanto a la gravedad de las penas, ciertamente, y tratándose en especial de delito de violación, cuya penalidad va desde los 5 años y un día hasta los 15 años de presidio, nos encontramos frente a delitos muy graves en lo que se refiere exclusivamente a la escala penal. En cuanto a la naturaleza y gravedad de los hechos investigados, debe tenerse presente que doctrinariamente el término violación alude a la forma más grave de atentado en contra de otro individuo en el plano sexual. La violación, según define o lo señala el profesor Rodríguez Collao, consiste en acceder carnalmente a una persona que no ha prestado su consentimiento para la ejecución de la conducta sexual o que no está en condiciones de prestarlo por razones físicas o mentales. Y el disvalor más intenso de la violación se funda en que el hechor actúa prescindiendo de la voluntad de la víctima en una actitud de claro menosprecio hacia su condición de persona. Respecto tanto del delito de violación como del de abuso sexual, igualmente debemos tener presente, comillas, que la gravedad del comportamiento sexual abusivo, o mejor dicho, el carácter de este tipo de agresiones sexuales, está generalmente relacionado con su aptitud para afectar real o potencialmente a la víctima, tanto en el plano físico, psíquico, conductual y emocional. El daño puede ser considerado efímero, como ocurre con las sensaciones de miedo, ira, desconcierto, o bien duradero, como lo son ciertas secuelas psicológicas permanentes.
La magnitud del daño se expresa sobre todo en el sentimiento de culpabilidad, que es mucho más intenso que en otras formas de agresiones. Es frecuente incluso la ideación suicida y la seriedad de los problemas sexuales que la víctima normalmente experimenta en su vida futura. He citado, cierre comillas, literal, al profesor Rodríguez Collao en su obra Delitos Sexuales, página 85 y siguientes. El sujeto pasivo de ambos delitos en general puede ser un hombre o una mujer. En el caso que nos convoca, el sujeto pasivo, víctima, no presunta víctima, víctima, es una mujer. En este sentido, se debe recordar que dentro de los numerosos instrumentos internacionales ratificados por el Estado se encuentra la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, aprobada en el año 1994, ratificada por Chile el 24 de octubre de 1996 y publicada en el Diario Oficial el 11 de noviembre de 1998. Se le conoce también como Convención de Belén do Pará. Constituye derecho vinculante para todos los órganos del Estado, incluyendo desde luego a los órganos que ejercemos jurisdicción. El artículo primero de la citada convención, referido a su ámbito de aplicación, señala, comillas, para los efectos de esta convención debe entenderse por violencia contra la mujer cualquier acción o conducta basada en su género que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. El artículo segundo agrega, comillas, se entenderá que violencia contra la mujer incluye la violencia física, sexual y psicológica. Dos puntos, letra A. Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier otra relación interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio que la mujer y que comprende, entre otros, violación, maltrato y abuso sexual. Letra B. Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. Por último, cito la letra del artículo 6 de la citada convención. Comillas, el derecho de toda mujer a una vida libre de violencia incluye, entre otros, el derecho de la mujer a ser libre de toda forma de discriminación y el derecho de la mujer a ser valorada y educada libre de patrones estereotipados de comportamiento y prácticas sociales y culturales basadas en conceptos de inferioridad o subordinación, cierro comillas. De esta manera, en este orden de ideas, atendido que se cumplen, a mi juicio, todos los requisitos legales del artículo 140 del Código Procesal Penal, en sus letras A, B y C, teniendo muy especialmente el carácter de los hechos imputados, el número de los delitos, la gravedad de las penas asignadas por ley a los mismos, la gravedad de los delitos en relación al bien jurídico protegido y que ha sido afectado en relación a la víctima, esto es, su integridad o indemnidad sexual y su libertad sexual, atendido lo dispuesto en los artículos 122, 139 y 140 del Código Procesal Penal, ordeno la prisión preventiva del imputado, señor Monsalve, por estimar que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad. De ese orden de ingreso a la cárcel pública inmediatamente. En relación, lógicamente, a las demás peticiones y alegaciones de la defensa, resuelvo estés a lo resuelto. Vamos a debatir plazo y otras peticiones, si es que hay. Lo vemos después. Lo mismo que la audiencia del otro día. Lo vemos terminada la audiencia formalmente, los invito a quedarse. Yo tengo que preguntarle a los funcionarios qué nos van a decir. Perfecto. Estoy llano a eso. Es una cárcel, vamos a ver cuál. Veamos primero el plazo. Señoría, atendido
debate producido, extenso debate producido, restan diversas diligencias, naturalmente algunas de estas de tipo pericial. Ya lo refería usted en su declaración, un informe, lo cito textual, un informe de daño y reparación de la víctima, que naturalmente no está aún llevado a cabo. Declaraciones de testigos, declaraciones que hay que reforzar y llevar adelante. Naturalmente esta es una etapa inicial de investigación. Es que vamos a solicitar inicialmente, sin perjuicio puedo profundizarlo más, va a depender también de lo que la contraparte indique, un plazo inicial de 4 meses de investigación. 4 meses. Sí. ¿La querellante quiere decir algo sobre el punto? Señoría, me voy a plegar porque efectivamente quedan varias diligencias, entre otras que me interesan mucho, precisamente la pericia de daño, que se demora bastante en realizarse. ¿La defensa? Señoría, entendemos que esta está lejos de ser una investigación normal en ese sentido. Tenemos una investigación que lleva bastante ya de avanzada. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, nosotros también tenemos la necesidad de un plazo para efectos de prestar la declaración que tanto hemos anticipado, Exacto. tener alguna diligencia. Ahora, entendemos que un plazo de 4 meses resulta demasiado extenso, entendiendo la posibilidad de que, por supuesto, se pueda ampliar eventualmente a propósito de diligencias que estén pendientes. Por lo mismo, solicitamos, porque también lo necesitamos, como digo, pero que sea un plazo solo de 60 días, señoría. 2 meses. 2 meses. Ya. Realmente, magistrado, por la situación de prisión preventiva, comprenderá que tendremos que hacer rápido las diligencias que faltan, pero no podemos sino soportar el menor tiempo posible de investigación también. ¿Cómo no? Bien, considerando entonces la naturaleza de los hechos investigados y el tiempo, ¿la denuncia fue el 14 de octubre? Así es, señoría. 14 de octubre. Esta es una investigación absolutamente en ciernes. Por lo tanto, al lugar, 4 meses el plazo judicial para hacer una investigación. ¿Otras peticiones? Sí, señoría. Lugar de ejecución de la prisión preventiva. Sí, lo vamos a ver después fuera de audiencia. La funcionaria tiene que hacerme lo mismo que el otro día, ¿se acuerdan? Ok, Ahora, no hay problema. lo mismo. Y yo prefiero, incluso por la seguridad de su representado, que no sea público eso. Entonces, ¿alguna otra petición distinta? Señoría, solo como tenemos eventualmente recursos pendientes, los audios, las copias del audio, y ojalá puedan ser entregadas lo antes posible para poder tenerla ahí. Claro, bueno, mañana a primera hora seguramente. Eso, No tenemos ningún funcionario informático en el tribunal. por supuesto. Claro. Yo lo ordeno, ¿no? Y asumo que así será. ¿Algo más? Yo sí estoy preocupada por lo que pasó recién con ¿El tema de la salud? Sí, quisiera... No, pero eso fuera de audiencia, sí, entiendo que hay un... Sí, eso no... Si que requiera la presencia del fiscal, la querellante, ¿algo más para debatir? Terminada la audiencia. ¿Pueden retirarse?